¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este sábado 29 de agosto, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. En este sábado 29 estamos celebrando la memoria del martirio de San Juan Bautista, aprender de él a entregar nuestra vida. Comencemos escuchando la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un aspecto fundamental de nuestra fe, un aspecto fundamental de nuestra vida, un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios. A veces, hermanos, consideramos que nuestra relación con Dios, que nuestra práctica, que nuestra oración, que nuestros sacrificios son cuestiones meritorias. A veces pensamos que el hecho de vivir la salvación consiste meramente en tener méritos, en haber acumulado méritos delante de Dios, como los famosos puntos el día de hoy en tantas tarjetas, en tantos lugares. Acumulaste tantos puntos, por lo tanto puedes tener tal premio, puedes tener tales facilidades, puedes tener tales condiciones. Muy queridos hermanos, delante de Dios no hay ningún mérito. Todo lo tenemos por gracia de Dios, toda nuestra existencia. Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Delante de Dios lo único que podemos hacer es recibir lo que Él nos da, recibir su palabra, recibir sus mandamientos, transformar nuestra vida según los criterios de nuestro Dios y vivir esa existencia delante de Él. Pero ningún mérito, ninguna exigencia delante de Dios, sino la gracia de haberlo recibido, la humildad de reconocer lo que recibimos y la acción de gracias a nuestro Dios porque nos da lo necesario siempre para nuestra salvación, para nuestra existencia, para la realización de nuestro propio plan y de nuestro propio camino de salvación. Así es que a ponernos a trabajar sobre la humildad, sobre el reconocimiento delante de Dios, quitar esas falsas ideas que a veces tenemos de acumular méritos delante de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos por nuestro propio bien, por nuestra propia salvación, por nuestra propia integridad, pero ningún mérito delante de Dios. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista.
El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, una pregunta fundamental y básica para nuestras actitudes, para nuestros pensamientos, para nuestros sentimientos, para nuestra manera de conducirnos muchas veces en la vida. ¿A quién escuchamos? ¿O qué voces escuchamos? ¿Escuchamos la voz del bien y actuamos en consecuencia? ¿O por el contrario, aunque escuchemos la voz del bien, nos inclinamos en la tentación y sucumbimos a ella, dejándole paso a la voz del mal? Sin duda alguna, hay diferencias fundamentales. Y lo hemos escuchado el día de hoy en el Evangelio, una actitud de estar convencido de la verdad, de esa voz que resuena y que sabe que está escuchando la verdad, pero el convencimiento, la voluntad no son suficientemente fuertes y entonces viene la tentación, las falsas promesas que hemos hecho y sucumbimos a ella. No caigamos en esas situaciones que nos destruyen a nosotros y por consecuencia a veces destruyen la vida de los demás. Tarea que hacer. ¿Qué voz escuchamos? ¿Qué voz escucho? ¿La voz de Dios, la voz de la verdad, la voz del bien? ¿O me dejo guiar y sucumbo a la voz del mal, a la tentación, a la mentira? Hermanos, que todos tengan un buen día.